Saludamos a quienes nos están escuchando, nos están sintonizando, nos están viendo a través de las distintas plataformas del Instituto del Conurbano y de la Uniradio de nuestra universidad. Estamos en el 9º encuentro de este ciclo que, bueno, ya ha tenido varias conversaciones con diferentes referentes del ámbito de la política, de la academia, de las organizaciones sociales. Y en este caso, bueno, nos vamos a meter un poco más a conversar, a dialogar sobre cuestiones vinculadas a la formación de posgrado en estos tiempos. Cuando iniciamos el ciclo, ya varios meses atrás, al principio del cambio de gestión, teníamos la idea de avanzar en otro tipo de conversaciones que la propia coyuntura nos hizo redefinir para dónde orientar estos conversatorios. Y bueno, y frente también, ¿no?, al contexto de crisis del sistema universitario, de educación superior y de ciencia y técnica en general, bueno, reorientamos un poco más las reflexiones y las conversaciones para comprender, pensar colectivamente de qué modo enfrentar, posicionarnos, articular y tejer redes en este contexto tan particular y tan desafiante que enfrentamos las universidades públicas, la sociedad en su conjunto, pero sobre todo el sistema de educación superior. Así que investigación en este último tramo de esta nueva temporada, esta segunda temporada del ciclo de conversaciones, vamos a poner el foco en la formación de posgrado, en este encuentro y en el posterior, en algunas cuestiones más vinculadas a la investigación. A mí me interesa, sobre todo en este episodio, que podamos abordar 3 ejes, algunas cuestiones más generales, ¿no?, orientadas a qué está pasando en este contexto de crisis de la universidad pública, el sistema de ciencia y técnica, cómo eso impacta también en quienes están haciendo sus posgrados, quienes están haciendo maestrías, doctorados. Y también me gustaría dialogar con nuestra invitada hoy acerca de, bueno, algunos desafíos institucionales de la universidad, de los posgrados, pero también en este caso del campo de los estudios urbanos, que es, bueno, a quien tenemos desde su dirección acá con nosotros acompañándonos, a María Cristina Carabino, que aprovecho, te saludo, y así empezamos a conversar. Bueno, Cristina, yo sé que son tiempos desafiantes, difíciles. Creo que la pandemia marcó muchos cambios, ¿no? Siempre tratamos de estudiar continuidades y rupturas, pero efectivamente creo que se solapó con otras transformaciones que se estaban dando en el mundo de la formación, ¿no?, de la educación en general. Digo, no para spoilear una conversación más precisa sobre la cuestión de la virtualidad, ¿no? Pero yo quiero arrancar como con algo más general y ahí, bueno, pensábamos, ¿no?, en función de quienes están también en otros espacios de gestión académica, en universidades públicas, con colegas de otras universidades específicamente eh, del conurbano, que es, bueno, ¿cuál es este sentido, ¿no? Hoy por hoy lo vemos también en estudiantes que están graduándose de sus carreras de grado y tenían intenciones de seguir una vida académica y en este contexto lo dudan, ven un futuro incierto, sobre todo pensando en la potencialidad, ¿no?, de acceder a becas, ¿no?, cuando hay una restricción concreta frente a eso. Entonces, bueno, primero, ¿cuál es el lugar, ¿no?, que tienen hoy los posgrados en este contexto tan complejo? ¿De qué manera podemos pensar en incentivar en un contexto, digamos, de crisis de financiamiento, de cierre, digamos, de posibilidades de, bueno, por ejemplo, el acceso a una beca, ¿no? Y bueno, ¿qué itinerarios o cuál es el derrotero, ¿no?, de esas carreras académicas en este contexto tan crítico? Sí, buenas, gracias por la pregunta. Yo pensaría que en este momento que está como muy cuestionado, atacado o pensado con un ajuste presupuestario las carreras universitarias, la ciencia, el sistema científico, las fuentes de financiamiento, los mecanismos de financiamiento de la ciencia están atacados. Los posgrados también son muy importantes y son por el andamiaje institucional también un poco el área más débil, ¿no? Porque las universidades están más preparadas para dar continuidad en el grado y el posgrado está pensado también como a veces más coyuntural, bien pensado en el sentido que responden a un contexto, una demanda temática de formación puntual. Yo creo que cumplen y es muy importante fortalecerlos, darles continuidad en este contexto por 2 razones, porque tienen un rol formativo central. Creo que todos aprendimos ya en este contexto de velocidad del conocimiento,
que la carrera de grado no es suficiente, que siempre tenemos que estar formándonos de diferentes formas y que los posgrados son centrales y sobre todo posgrados como el nuestro, el de estudios urbanos, que tienen una mirada transversal, multidisciplinaria, interdisciplinaria, y que en general es interesante porque los estudiantes cuando se anotan, cuando cuentan por qué, es porque en la carrera de grado se formaron y cuando empezaron a trabajar se dieron cuenta de la falta de algunos conocimientos, de la importancia de otras disciplinas, entonces tienen una motivación de aprender lo que les falta. Eso es como maravilloso porque son estudiantes motivados. Entonces es un espacio de formación, incluso podemos pensar de formación de formadores, porque también muchos de los estudiantes a veces son profesores universitarios, algunos con carrera más académica, otros simplemente de docencia, y es central, o sea, los formadores son aquellos que forman a los profesionales, entonces también aquellos que dan clase, que forman, tienen que especializarse, seguir actualizando, además. Y el segundo rol está muy asociado al sistema científico, que es producir conocimiento. Los posgrados producen conocimiento por medio de las tesis, que son a veces un trabajo muy largo aliento en el caso de las tesis de doctorado y un poco menos la maestría. Pero realmente cuando uno también quiere ver algún tema, recurre y hoy están los repositorios que están, o sea, se democratiza el conocimiento por medio de los repositorios y uno puede acceder a tesis que trabajan sobre un tema específico. Nuestro posgrado, que es bastante reciente, tiene alrededor de 20 tesis de 30 tesis de maestría y 20 de doctorado. O sea, hay 50 trabajos disponibles o próximamente disponibles sobre temas específicos, con lo cual no es menor. Y algunos de ellos fueron becarios, en nuestro caso la minoría, pero entonces también la importancia de tener un sistema científico que financie la formación y la producción de conocimiento es central. No es lo mismo tenerlo que no tenerlo. Y eso lo vivimos en años anteriores en la Argentina, la importancia que fue, cómo se amplió, cómo incluso mejoró esto la docencia universitaria cuando uno era jurado de profesores, o sea, la ampliación del sistema científico junto con la formación es una sinergia súper importante e interesante y que no podemos perder, digamos, si queremos también como Argentina, pensando en un desarrollo económico, tecnológico, no podemos dejar de pensar la centralidad de la formación de posgrado. Retomo lo que mencionabas acerca de la relevancia que tienen las tesis, ¿no? Como reservorios y demás como productos académicos y de investigación que quedan disponibles, ¿no? Que más allá de la regulación del sistema de que los posgrados tienen que tenerlos abiertos, ¿no? Y a disposición, eh, bueno, creo que son expresivas de recorridos, pero también de experiencias. Mencionabas recién la importancia que tiene la formación de posgrado para aquellas personas que vienen con perfiles más profesionales, más académicos, y ese diálogo ahí sinérgico que se produce. Y en ese sentido creo que hay alguna cuestión que, bueno, quienes dirigimos tesis de posgrados nos encontramos, y quienes dirigen, imagino que en tu rol también lo observás, ¿no? Pero hay una tensión entre la producción académica y ese trabajo individual, ¿no? Digo esto por lo que traías acerca de las motivaciones. Las motivaciones, en general, quienes empiezan son altas, y bueno, la motivación empieza a desgastarse en la medida que ese trabajo individual de desarrollo, bueno, o no prospera, o es difícil, o sostenerlo, el diálogo con la vida personal, con la vida laboral. Bueno, y quiero retomar esto porque mencionabas la motivación como algo bien central para el desarrollo de estos productos de investigación, tesis, ¿no? Eh, Porque creo que hay algo todavía, ¿no? Que seguir pensando en estos tiempos, ¿no? Donde lo individual es como lo que prima en general, pero digo, más allá de esa cuestión, ese laburo propio de cada uno, si no es acompañado con distintas estrategias, vos nos compartirás cuáles considerás o cuáles son las que están desarrollando, bueno, tiende a desfasar, ¿no? A desgranar. Yo recuerdo que hace un tiempito había, ¿no? Me iba a acercar unas cuestiones más vinculadas a cómo poder tejer, ¿no? Redes de maestrandos, que son en general los que yo elijo, y había armado un grupo que lo llamamos tesis terapia, trayendo algún otro ejemplo, ¿no? Desarrollando en otra universidad, y pues pasa lo mismo, nos juntamos, 5 o 6, trabajamos, pero también empezó a desgranarse. Entonces, bueno, digo, porque son cuestiones para
seguir pensándolas, porque bueno, hay lógicas diferentes con relación a, bueno, tesistas que pueden venir de un propio o de un equipo de investigación que quizá tiene financiamiento, pero bueno, articular distintos temas con distintas inserciones, con distintos niveles de avances, sigue siendo, ¿no? Como algo complejo. Bueno, esto solo como introducción para esto, preguntar cómo estás pensando, cómo están pensando el acompañamiento de trabajos y de producciones de tesis en estos tiempos, ¿no? Sí, creo que esta tarea en este momento hay que reforzarla y es central porque, bueno, hay mucha también inquietud, en este caso por la temática nuestra, es un área devastada desde el área central de gobierno y desapareció lo que era el Ministerio de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, después se convirtió en Secretaría, desapareció, se despidieron a todos, bueno, entonces hay un contexto donde la temática parece como que, bueno, el mercado ocupa estos temas y el Estado no tiene que hacer nada. En este marco, entonces, bueno, hay más dificultades personales y por lo tanto es importantísimo el acompañamiento de las tesis. Nosotros en el posgrado tuvimos cosas que a lo mejor modificamos y otras que sería bueno modificar, pero siempre tuvimos claro esto del acompañamiento de las tesis, porque en general todos los posgrados es, bueno, hasta acá te acompañamos, la tesis es un tema que lo tenés que resolver individualmente, ¿no? Y eso la verdad que no es así, no es así, el trabajo es justamente solitario, aun cuando haya un buen acompañamiento desde las direcciones, de directoras o directores, no significa que no deja de ser solitario, porque a veces en conversaciones uno parece, pero bueno, ¿por qué no le preguntaste a tu directora, directora? Es que no me animo, no le quiero estar molestando, o es un tema que quería resolverlo yo antes de verlo con ella. Entonces, bueno, a veces aparece en esto, no significa que haya una falla en la dirección, sino que son parte de la dinámica de un trabajo que lleva varios años, en el caso de doctorado todavía más. Entonces pensamos en dispositivos de acompañamiento a las tesis, ¿no? O sea, apenas dejaron de cursar, bueno, nos reunimos para ver cómo van a encarar la tesis, cómo son los primeros pasos, qué dificultades hay, si el tema va o no va, si la dirección va o no va, bueno, toda una serie de procesos. Ahí nosotros un poco vemos que en general la maestría, que tiene una cursada muy intensiva, hay como una necesidad de, bueno, me quiero tomar un descanso antes de empezar la tesis de meses y meses. Bueno, ahí hay muchos tiempos, ¿no? Y ahí uno pasa por muchas etapas, ¿no? Tal cual como decís vos, del entusiasmo inicial a ciertas frustraciones en no poder hacer todo, que es lo típico, en algunas dificultades en ingreso a los datos, etcétera. Entonces, bueno, fuimos diseñando como reuniones presenciales en ese momento cuando la metí el doctorado presencial, reuniones presenciales, que tenían también como un sentido social importante, que es encontrarse con los compañeros, con amigos. O sea, creemos que la parte humana es central, ¿no? Es reencontrarse, volver a no perder ese vínculo que se había establecido en términos más sociales afectivos. Entonces, bueno, eso es toda una cuestión. Y después hay cuestiones que son justamente horizontales, ¿no? De alguien, como esto, como decís, pareció a vos de terapia, ¿no? Una terapia de grupo, bueno, de aquellos que están pasando por lo mismo, bueno, es muy interesante estos intercambios horizontales. Mira, yo también me pasó lo mismo, o incluso hicimos reuniones, después también hicimos reuniones donde se presentan avances y alguien presentó una ponencia sobre las dificultades todas las dificultades que está teniendo, bueno, para un poco exorcizarlas y ver, bueno, cómo seguir, o sea, si se presentaba eso. Entonces, bueno, también hicimos reuniones de avances de tesis con comentaristas. Después se intentó también y se avanzó en redes o grupos temáticos, ¿no? Porque ahí es como cada cohorte o cada edición se conoce entre sus compañeros, pero a lo mejor la anterior hay alguien que está haciendo una tesis bastante similar en temática y demás. Entonces, bueno, cómo generar tramas entre ellos es otra forma que se estableció. En algún caso lo hicimos con otros posgrados, en otros, en la última vez sumamos tesistas de temas urbanos de otros posgrados. Seguramente la próxima lo haremos más virtualmente. Todo el mundo valora la presencialidad de estos encuentros. Entonces, la verdad es que el acompañamiento es central. Hasta el día que se entrega la tesis, tiene que haber un acompañamiento humano primero, después también estar atentos a algunas dificultades metodológicas, facilitar datos,
también detectar si hay alguna cuestión con la dirección. O sea que es central convertir esto en un trabajo de acompañamiento permanente hasta llegar a la tesis. Eso creo que es fundamental, y con la consigna de que todo aquel que quiera hacer la tesis, que la haga, que le vamos a acompañar. No importa el ritmo, no importa cómo, los tiempos, pero ahí siempre, siempre se va a estar, digamos. Te escuchaba y también pensaba eh, sobre el acompañamiento, la importancia que tiene todo esto que vos decís, pero también, y también, ¿no? Ciertos marcos de flexibilidad que tenemos que tener quienes dirigimos en ese acompañamiento, y también, bueno, poder trabajarlos con las tesistas y los tesistas, sobre todo quienes trabajamos, ¿no? O estamos en inserción, acompañando tesis en estudios urbanos o en el campo de las ciencias sociales. Claramente el contexto político, institucional, económico y los cambios que trajo todo esto es tan abrupto que en muchos casos hemos tenido, ¿no? Sobre todo pensando en el recorte temporal de las tesis, los cambios en términos de, no sé, las políticas sociourbanas, como vos mencionabas, desmantelamiento de institucionalidades. En mi caso, en general, como sigo tesis vinculadas al campo de la salud pública, a los géneros, bueno, todo lo que impactó el desmantelamiento de instituciones, ministerios, como que es similar a lo que vos mencionabas, referido a lo sociourbano, a las políticas sociourbanas. Bueno, y eso nos obligó, ¿no? Dos, tres tesis que estoy viendo, bueno, el acceso a datos, por ejemplo, redefinir las fuentes con las que vamos a trabajar, porque, digo, en nuestro caso pasan por comité de éticas de nuevas direcciones de hospitales que se complica el trabajo con datos, ¿no? Entonces, repensar fuentes, periodos, eso también es un ejercicio que supone acompañar con estos márgenes también de flexibilidad. Y hablando de flexibilidad y de cambios, creo que lo mencioné al principio, uno de los grandes cambios en términos, digamos, de los procesos y de la vinculación estudiantes, docentes, posgrados, son las modalidades, ¿no? Modalidades híbridas, los componentes de educación a distancia, ¿no? Algunos ya más regulados para grado, digo, pero el componente de la virtualidad eh, se potenció, ¿no? Con las formas, con las estrategias que se encontraron en la pandemia para dar continuidad a grado y a posgrado. Bueno, hoy por hoy, habiendo terminado el ciclo de la pandemia y arrancando una nueva etapa donde también la tecnología avanzó, hay mejores plataformas, hay también quienes están pensando los recursos didácticos y pedagógicos para estos procesos en la formación. Bueno, ¿no? Destacábamos la presencialidad. Bueno, cambios en los posgrados, porque también hay una cuestión que lo hablamos, ¿no? En algún momento también, quienes estamos en la gestión académica, la posibilidad de la educación a distancia y la virtualidad para llegar a lugares que, bueno, que la presencialidad en un contexto además de restricción presupuestaria lo impide, ¿no? Porque quizá antes teníamos becarios que venían de algún otro país de Latinoamérica que ahora, o nosotros íbamos a cursar a otro lado, que eso, bueno, se ve imposibilitado, pero digo, más allá de eso, el alcance o la escala que nos permite la educación o el componente híbrido eh, hacia afuera y la sinergia que puede construir eso tejiendo redes, pero bueno, también con las limitaciones, ¿no? Sin caer como en romantizar de algún modo la virtualidad. Bueno, esto, ¿cómo ha impactado en posgrado? ¿Qué de esta experiencia que vienen desarrollando? ¿Qué es lo que consideran que está bueno trabajar a distancia? ¿A qué se le destina la presencialidad? Digo, como para también repensar y poder nutrir esos dispositivos o esas estrategias en estos modelos más híbridos que se están dando en estos tiempos. Sí, es muy interesante, creo que nos venimos preguntando desde la pandemia y todavía tenemos un montón de dudas y cuestionamientos. Yo creo que es como un dilema, porque la presencialidad sin duda tiene un montón de virtudes, porque este intercambio a veces se da en el café, en el corte, la pregunta, la forma de vincularnos no es lo mismo presencial que virtual, pero como tal cual decías vos, la virtualidad tiene un montón de ventajas de llegar a un montón de lados que no se llega, una cuestión práctica en este contexto. Entonces, bueno, tiene pros y contras. Entonces tenemos
que trabajar en eso. Nosotros elegimos la virtualidad porque por el enfoque de nuestro mismo posgrado queremos llegar a un público mucho más amplio. Y reservamos 2 instancias en esta última edición, que también siempre estamos evaluando, hubo una evaluación de prácticas más intermedias en la anterior, de 2 encuentros presenciales, una en julio y otro en diciembre. Por ahí no vamos a ver si todo el mundo puede, no puede, qué pasa. Yo pensaba incluso con un encuentro previo, que a veces por la agenda, en el caso de la maestría, y el doctorado es más difícil, que hay clases de viernes a la noche, esto es todo un día en el campus. Es como para decir, bueno, no rescindimos una parte de presencialidad, creo que tendremos que evaluar. Entonces hicimos esta ecuación, digamos, ganamos con mucho con la virtualidad, pero no resignamos todo. Esa es un poco la... Y además, yo creo que hay muchos desafíos actuales. La didáctica, en la virtualidad, creo que estamos todavía, en general los posgrados estamos muy en el traspaso mecánico de lo presencial a lo virtual, sin mucha reflexión sobre lo que implica esta mediación tecnológica. Creo que estamos obligados por lo menos en los próximos tiempos, a revisar algunas cosas. Creo que pudimos incorporar algunas cuestiones en el manejo de los tiempos o la posibilidad que nos da también de otros recursos pedagógicos como acudir a una película, un documental, algunas herramientas cortas, visuales, que la virtualidad no nos permite. Y después hay incluso un desafío tecnológico que está nada más que totalmente vinculado a la capacidad presupuestaria, que es que pensar en espacios híbridos, que algunas universidades en la región lo tienen, pero que implica un espacio creado para la hibridez, que es convivir la presencialidad, la virtualidad. Hoy día no tenemos esas posibilidades porque o haríamos una mala virtualidad si es presencial y híbrido, siempre quedan rezagados aquellos que están conectados de forma remota. Entonces, bueno, requiere también esta posibilidad que también tendríamos que explorar, pero bueno, es muy dependiente de la capacidad presupuestaria a la que podamos acceder. Creo que esa forma también es una válida, eh, que podríamos experimentar a futuro. Pero creo que también la virtualidad amplió esta posibilidad tecnológica, rompió las barreras también espaciales y de las distancias, pero tenemos que repensarla para darle mejor provecho y algunos problemas más vinculados a lo pedagógico. Porque tendemos a desconectarnos, a distraernos, estamos en otra casa y tenemos el celular al lado. O sea, sabemos que no es tan fácil. Alguien por ahí nos interrumpe, tocan el timbre, o sea, tenemos algunas cosas de distracción cotidiana en los espacios virtuales y que creo que ahí tenemos que por ahí ajustar algunas cosas en lo pedagógico. Creo, la verdad, yo tengo más preguntas que respuestas, pero creo que es un tema que tenemos que incluso intercambiar entre diferentes experiencias de este tipo. Yo creo que la virtual totalmente asincrónica es bastante es tentadora, porque uno puede grabar una clase y pasarla, pero digo, la importancia, por lo menos sí, del feedback, de lo dialógico, un docente lo que las preguntas es fundamental, las reacciones. Creo que estos mecanismos son centrales para mantener. No niego que algún caso, algún tema puede utilizarse, porque se habló mucho también en un comienzo con la virtualidad, que esto tipo como nos iban a reemplazar, incluso que la inteligencia artificial nos pueda reemplazar, tipo de cosas. Creo que, bueno, hay que bajar un poquito la espuma y recuperar la importancia de pensar juntos, de conversar, y creo que en ese sentido podemos tratar de buscar caminos que se ajusten a esto, ¿no? Sí, yo tengo también tantas preguntas como vos, así que ahí coincidimos. Bueno, en parte de estas conversaciones tienen que ver con incluso identificar las preguntas, jerarquizarlas también. Está bueno esto que mencionabas acerca de, bueno, cómo la tecnología en algún punto es distractiva, ¿no? Cuando uno tiene que poner el foco en una clase, sentarse a escuchar, pensaba en esto que sucede, ¿no? Que participás de un seminario, de una clase, y bueno, y te llega una entrega, entonces tenés que ir a buscarla, te suena el timbre, el teléfono, bueno, ni hablar
de situaciones donde las personas incluso cursan estando en sus trabajos, digo, hay múltiples situaciones, ¿no? Pero también pensaba en lo otro, como la contracara, incluso como para ver cómo también en general es la cuestión de la tecnología filtrada en las prácticas o en las cuestiones cotidianas, porque por ahí tenés una clase presencial de 4 horas, pero la atención plena la tenés durante solo 1 hora y después tenés las otras 3 horas a las personas mirando los celulares, respondiendo WhatsApp. Digo, entonces, digo, me parece que ahí también hay una pregunta en torno a, bueno, la tecnología y la reflexión que tenemos que dar en ese sentido. Eh, y lo otro que me preguntaba era en torno a, bueno, en el caso del PEU, de la maestría del doctorado en estudios urbanos, se da una particularidad, como vos lo mencionabas al principio, que es, bueno, la interdisciplina. Y en ese sentido, digo, uno podría pensar un posgrado mucho más tecnológico, donde podríamos suponer de que está mucho más habilitado el componente de virtualidad o de asincronía, que en un posgrado que es mucho más teórico de una clase o de una exposición clásica. En el PEU incluso esos matices están más diluidos por lo interdisciplinario. Hay materias que son mucho más teóricas, seminarios mucho más teóricos y seminarios, no sé, como SIG, que es como mucho más tecnológico. Entonces ahí, digo, traigo todo esto porque también me parece que pensar en los componentes de hibridez, de sincronía a sincronía, también supone pensar esa oferta situada, no solamente por el campo, sino también por si es una maestría o un doctorado con un perfil más profesionalizante o académico. Entonces creo que hay un conjunto de variables que hay que ponderar y repensar, ¿no? Cómo estas ofertas, según el campo, según el perfil y según la orientación. Digo, lo dejo abierto porque, no, como mencionábamos, no tenemos respuestas frente a eso, pero sí son elementos que hay que tener presentes para repensar de qué manera seguir con lo híbrido, con lo presencial y con el componente a distancia en línea o a distancia asincrónico, que son como muchas cosas todas juntas, ¿no? Eh, bueno, para ir cerrando, Cristina, quería traer como el último eje, que ya se vincula más específicamente con eh, el programa y con la maestría y el doctorado de estudios urbanos, porque tuvimos unas jornadas de investigación, pero también de reflexión, le digo porque estuve ahí, participé y me parecieron realmente muy estimulantes, motivadoras y necesarias. Bueno, donde gran parte del eje fue, bueno, aquellos desafíos que tenemos hoy por hoy para repensar el campo de los estudios urbanos. Quizá pedirte si nos podías como compartir, incluso después, porque uno en general de esos eventos, después decantan muchísimas cuestiones que sucedieron y reflexiones que se dieron ahí. Eh, bueno, en este contexto, los estudios urbanos, las producciones de las tesis, bueno, ¿qué considerás que podríamos recuperar de esa jornada? Ya, yo creo que ahí el campo de los estudios urbanos tienen como una tradición más sectorial porque continúa lo sectorializado incluso como el Estado lo ve, ¿no? El transporte, la infraestructura, la vivienda. Creo que, bueno, un poco el desafío actual es la transversalidad. Como esto que, justamente como mirada crítica, porque todos sabemos de la limitación que significa la mirada sectorial. Entonces, bueno, pero bueno, ¿cómo hacerlo? No es tan fácil. Creo que entonces ahí desde el punto de vista que tenemos más libertad en los posgrados, bueno, romper esta sectorialidad es uno de los desafíos centrales del campo. Y después hay una cosa, un fenómeno que es interesante, que es como un poco el giro espacial en las ciencias sociales, incluso no solamente en las ciencias sociales, también en las ciencias exactas, digamos, podemos decir que es que se amplían un montón de temas. Entonces, por ejemplo, las miradas sobre lo político no tenían una mirada espacial, ¿no? Entonces, a partir de tecnologías o de preguntas, los estudios políticos se espacializan. También aspectos más vinculados a las representaciones sociales también se empiezan a hacer preguntas sobre lo espacial. Incluso también lo ambiental, lo tecnológico, sobre el transporte permite otras preguntas. O sea, la tecnología permite otras preguntas sobre lo espacial que antes no se podían hacer porque no se podían obtener los datos. Entonces creo que hay como una ampliación, una explosión del campo de estudios urbanos y eso creo que es interesante para pensar. Y creo que, bueno, también una mirada crítica sobre nuestras ciudades. O sea, si uno piensa el horizonte, hacia dónde van nuestras ciudades, la verdad uno no puede ser optimista, sino que más bien todo lo contrario. Desde la contaminación ambiental, la expansión
infinito de las ciudades y que con todas las externalidades que acarrea, la desigualdad, la imposibilidad del acceso a la vivienda para cada vez más sectores mucho más amplios, o sea, lo vemos en los censos sobre el proceso de inclinización. Entonces, también ahí tenemos que tener una mirada mucho más, si se quiere, política en un sentido amplio de la palabra, de pensar el futuro de nuestras ciudades. O sea, aparece ahora alguna discusión sobre el cambio climático, una apuesta a futuro, pero es mucho más amplio, ¿no? No simplemente cambio climático, sino que pasa con los residuos sólidos, qué pasa con las inundaciones también, qué pasa con la desigualdad urbana, con los conflictos urbanos. O sea, vemos, por ejemplo, con cierta naturalización que crece la población en situación de calle, y bueno, no tenemos nada para decir nos parecen ciudades justas, no nos parece horrible, espantoso que tenemos que hacer algo como responsabilidad social, de que gente muera cada invierno que está en situación de calle. Bueno, entonces creo que ahí también tenemos que pensar en una mirada de qué ciudad queremos, qué mundo queremos. Tenemos que tener una apuesta a que los estudios urbanos tengan algo para decir sobre esto, ¿no? Sobre el futuro y sobre el país, ¿no? Sobre el desarrollo también económico, social del país. Como de construir nuevas narrativas también sobre las ciudades, ¿no? Eh, sí, esto que vos mencionás, además, digo, este punteo, ¿no? Sobre cómo aparece la necesidad, ¿no? De repensar lo ambiental, lo tecnológico, ¿no? En las ciudades. Eh, que los debates, o por lo menos la construcción de ciertos universos simbólicos de grupos, van por un lado y a veces como que siento que, bueno, esto es una apreciación muy personal. En general, las ciencias sociales somos bastante más lentas y seguimos bastante por detrás a ciertos cambios, pero digo, más allá de eso, la cuestión ambiental empieza a verse como un tema de agenda de un modo bastante transversal. Podríamos decir que ciertos sectores medios veían lo ambiental como una preocupación de agenda, pero bueno, aparece ahora también la preocupación ambiental en barrios populares, cosa que hace un tiempito creo que no era tan visible. Eh, y ahí retomo lo que vos decías acerca de la transversalización, y también la responsabilidad de quienes estamos estudiando lo urbano, ¿no? Tener estas miradas que ponen, ¿no? Que recuperen esa transversalidad en, bueno, en la construcción, en este caso, para una tesis de un objeto de estudio y en su abordaje. Bueno, Cristina, muy útil. Me quedo con muchas preguntas también, pero no todas también. Creo que abrirlas habilita a enunciarlas y quedan, ¿no? Circulando y nos permiten después avanzar en reposicionarnos, pero también repensarlas. Así que nos vamos, por lo menos con más preguntas de las que llegamos acá, pero creo que pudimos abordar y conversar sobre algunas cuestiones nodales, algunos nudos críticos de cómo está impactando la crisis en la actualidad, en los posgrados, pero también qué desafíos tenemos para quienes estamos en los lugares de gestión o de dirección para acompañar a tesistas y, bueno, y en orientar también bajo todas estas coordenadas, como mencionabas recién, para que los estudios urbanos sean una contribución no solamente a los trabajos propios de las tesis, sino que una contribución social para pensar ciudades igualitarias, integradas. Así que te agradezco, Cristina, por esta conversación. Y bueno. Muchas gracias por que reflexionemos juntos, charlemos sobre el rol de las universidades en este momento. Bueno, ahí nos encontramos con quienes nos escuchan en el próximo episodio de este ciclo de conversaciones. Gracias.